Bienvenido a un nuevo audio del podcast 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y en este caso voy a tener una reflexión sobre el desarrollo de aplicaciones de Linux en el escritorio. Como todo el mundo sabéis, o la gran mayoría de los que me escuchan que son usuarios de Linux, en Linux hay, digamos, dos mundos. Está la parte empresarial, el Linux empresarial, el desarrollo del Linux empresarial y por otro lado el Linux en el escritorio. Aunque parezca que y están, digamos, funcionando en el mismo sistema, no hay un sistema Linux para empresarial y el otro es, sino sigue siendo las distribuciones de Linux hay algunas enfocadas a servidores y otras enfocadas más a escritorio, pero al final sigue siendo el mismo sistema. Hay bastantes diferencias entre el desarrollo, digamos, más empresarial y el desarrollo del Linux en el escritorio. Yo me voy a centrar en Linux en el escritorio. Y voy a entrar un poco en contexto. Hace poco tuve una charla en un directo de la chica de sistema, que hace habitualmente directo tanto en YouTube como en Twitch, donde entre varios temas que se habló, y bueno, había varios participantes, yo no era el único, hablamos de Wayland y los problemas que da en algunas configuraciones. Reflexionando sobre el tema, me di cuenta que el desarrollo de Wayland es bastante lento. Y es verdad que es muy complejo porque un servidor gráfico lo están haciendo desde cero, implica muchas cosas porque ya no es solo el servidor gráfico, sino que tiene que haber cambios tanto en los escritorios y bueno, involucra a más partes del sistema. Pero claro, el lanzamiento inicial, la primera versión, por lo que yo he visto en Wikipedia, el lanzamiento inicial fue en el 2012 y estamos a 2025. Y aún así, en ciertas configuraciones sigue teniendo problemas. Es verdad que a lo mejor esas configuraciones que están casi siempre relacionadas con NVIDIA, haya gran parte de culpa de NVIDIA porque tampoco ayuda, pero es que también llevamos más de 10 años de desarrollo de Wayland. Yo creo que ha dado tiempo a encontrar una solución a esos, digamos, problemas que provocan la NVIDIA. Y la NVIDIA también. Entonces, a partir de ahí, empecé a analizar un poquito Wayland, quién lo desarrolla. Y he estado investigando el equipo de desarrollo de Wayland. Por lo que yo he encontrado, aproximadamente son unas 10 personas. Pasa que esto es muy variable. ¿Por qué? Bueno, gran parte de esas 10 personas, que digamos que serían el núcleo duro, la gente más activa, lo que desarrollan, porque después hay colaboraciones, digamos, más esporádicas, que aquí, por lo que yo he visto, se amplía el grupo entre colaboradores y el núcleo duro a unas 35 personas. Pero bueno, vamos a coger estas 10 personas como el núcleo duro, los que desarrollan. Gran parte provienen de el antiguo servidor gráfico XOR o el X11, que como ya apenas se mantiene, creo que el mantenimiento de seguridad, parche de seguridad, gran parte de esos desarrolladores están ahora con Wayland. También gran parte de esos, por lo que yo he visto, aunque es un proyecto abierto y puede participar cualquiera, ese núcleo duro de 10 personas, por lo que yo he visto, son gente que están contratados, que trabajan para una empresa. Muchos de ellos es Red Hat, he visto también algunos de Intel, y de otras empresas no he encontrado más información, pero seguro que hay otras empresas que aportan algún ingeniero. Estamos hablando de un servidor gráfico, son gente que tiene que tener un perfil muy, muy específico. No todo el mundo desarrollador sabe, digamos, construir o desarrollar un servidor gráfico o cosas relacionadas con los gráficos. También he visto una cosa curiosa de Wayland, que por lo que yo he encontrado, puedo decir, no lo quería asegurar, pero es que no he visto información contraria, que los que están dentro de ese núcleo duro, que son principalmente gente que están en empresas, no tienen exclusividad con Wayland. O sea, no están, por ejemplo, en Red Hat trabajando exclusivamente para Wayland, sino que, digamos, tiene una preferencia para ese proyecto, pero no exclusiva. O sea, por lo que yo estaba investigando, no hay un equipo de desarrollo estable y exclusivo para desarrollar Wayland. Entonces, a partir de aquí, puedo entender un poco por qué está costando tanto que Wayland llegue a una estabilidad bastante alta, que la tiene. Lo que pasa es que, como he dicho antes, en determinadas configuraciones sigue fallando. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta gráfica NVIDIA bastante antigua y yo no puedo trabajar, que yo trabajo con KDE Plasma, no me funciona Wayland. O sea, lo instalo y se congela el escritorio. Está el driver libre, no VAU, creo que se dice,
pero por lo que estoy viendo tiene problemas porque no hay digamos, el desarrollador que había se fue del proyecto y creo que no hay alguien que lo ha sustituido de forma estable. Y aquí viene mi reflexión y una comprobación que he hecho, que ahora voy a hablar de ella. En Linux en el escritorio hay una característica que es no hay grandes empresas, o mejor dicho, no hay una empresa central que desarrolle el Linux en el escritorio, como puede ser Microsoft o Apple con sus sistemas, sino que es un conjunto de proyectos, fundaciones, algunas son más empresas, otras son comunidades, que desarrollan cada uno diferentes proyectos. Por eso en Linux escritorio ahí tenemos Genome, KDE-Plasma, XFCE, Hyperland y un montón de proyectos que tenemos para escritorio, para tener nuestro escritorio. También tenemos un montón de aplicaciones de Linux y claro, la particularidad, y esto me imagino que tendrá que ver, un motivo principal será el software libre, es que me encuentro con muchos proyectos pequeños, con núcleos de desarrolladores pequeños, pero que realmente, dada su importancia en el ecosistema de Linux escritorio, debería tener bastante más desarrolladores. Por ejemplo, que Wayland, un componente principal, no, de los más importantes que tenemos en Linux en el escritorio, solo hay 10 personas y no son estables. Porque dependiendo de muchas veces van entrando. De hecho, el fundador, no me acuerdo, era un nombre sueco impronunciable para mí, pero lo hizo en su tiempo libre. Y creo que, bueno, estaba en Red Hat en aquella época, ahora creo que está en Intel, y creo que no participa ya en el proyecto de Wayland. ¿Cómo puede ver que un proyecto tan importante en Linux tenga tan poca gente? Sí, que me ha dado por investigar otros proyectos que también tienen gran importancia en el ecosistema de Linux y ver qué cantidad de desarrolladores tiene. Y ver por qué pasa eso. Y si es algo, digamos, habitual. Aplicaciones relativamente importantes en el ecosistema de Linux con muy pocos desarrolladores. Y alguna de ellas, voy a contar algunas de las cosas que pasa con alguna de ellas. Así que he empezado a investigar cuántos desarrolladores tienen una serie de aplicaciones y ver si es verdad que en casi la mayoría de los desarrollos importantes en el ecosistema tienen demasiados, o sea, muy pocos desarrolladores que no deberían tenerlo. Así que uno de ellos es GIMP, el editor de, digamos, retoque fotográfico, una herramienta con muchos años ya de desarrollo, una de las herramientas más conocidas dentro del software libre y que es muy, muy, muy utilizada. Pues GIMP, por lo que he estado investigando, tiene un núcleo duro de desarrolladores, digamos, los desarrolladores más activos, los que realmente desarrollan la herramienta, de unas 7 personas aproximadamente. Y si le sumamos, pues, colaboradores esporádicos o más o menos activos, se encuentran en un núcleo, en un equipo de 35. Pero los desarrolladores, por lo que he visto, solo suelen ser el equipo núcleo duro 7 personas. Otra herramienta, VLC. VLC, digamos, de los reproductores de vídeo más conocidos. Ya no solo en Linux, sino en Windows. De hecho, en Windows también es muy, muy utilizado. En este caso, el núcleo suele ser, aquí no me han dicho cuánto es el núcleo, sino aquí han dicho que hay un grupo de desarrolladores entre 15 y 30. Es que entre 15 y 30 me resulta una horquilla muy grande. Pero entre unas 15 y 30. Aquí principalmente, eso sí, hay una fundación detrás que se llama Videoland. O sea, aquí no hay empresas, no hay... Viven sobre todo de donaciones y todos son voluntarios. No es como Wayland, que digamos, son gente que trabajan para empresas, para desarrollar ese proyecto. En The GIMP no he visto el núcleo si son desarrolladores voluntarios, si son de empresas o pagados o patrocinados o pagados por empresas. Pero en VLC, por lo que he visto, hay una fundación Videoland, que uno de sus proyectos es VLC y los codes, y aquí son voluntarios. Y es verdad que aquí en la página web se aceptan donaciones, pero en ningún momento, en ningún sitio he visto cuántas donaciones consiguen al año, porque VLC no admite publicidad. Por otro lado, también he estado mirando pues la herramienta con la que estoy grabando, Audacity, que es verdad que es una herramienta más de nicho, porque eso es un editor de audio, y no todo el mundo, digamos, utiliza un editor de audio, pero por ejemplo, dentro del mundo del podcasting es muy utilizado. Entonces, digamos que es un nicho, pero con amplitud de usuarios. Hay bastante usuarios utilizando.
aquí Audacity es una mezcla. Ahora lo voy a explicar. Lo que yo veo es que hay entre 15 y 25 desarrolladores. Aunque, digamos, por lo que yo he ido tirando más para los 15 que para los 25. 25, digamos, que ha habido en momentos muy puntuales. Aquí la diferencia es software libre, pero hubo una empresa que compró tanto la marca como el logo, como contrató al equipo, digamos, de desarrolladores, que era bastante más pequeño que 15. Parece que está aumentado. Aproximadamente cuando era, digamos, software libre, no lo compró antes la empresa, que era Direct Empresa, creo que eran entre 5 y 10. Era el núcleo duro, digamos. Ahora son entre 15 y 20 y la gestión pues de desarrollo está a cargo de una empresa más Muse, que es una empresa que se dedica a hacer herramientas de edición de audio. O sea, una empresa dedicada, especializada en el ámbito donde estaba Audacity. Que es tú metes la página de Muse Group. Creo que tendrías que buscar porque Muse hay un grupo que se llama Muse. Y es una empresa con una serie, y entre ellas Audacity. Pero la empresa se comprometió a seguir teniendo un desarrollo libre y colaborativo. De hecho, se puede seguir colaborando sin estar en esa empresa. Entonces serían unos 15. Así que aquí en este caso la financiación depende exclusivamente de una empresa. Para que haga una idea, esta empresa está mirando cuántos empleados tiene y tiene aproximadamente unos 300. Aquí no especifica cuántos son desarrolladores o cuántos son de otro departamento. Por otro lado, he ido a un proyecto mucho más pequeño, muy de nicho, pero relativamente conocido, que se llama Cellis. Cellis es lo que se llama un multiplexador, o sea, básicamente una herramienta que te divide la pantalla de un terminal en varias partes y tiene cierta configuración, la puedes dividir, tienes plantilla, bueno, tiene tu, digamos, complejidad, digamos. Aquí es una cosa curiosa porque investigando pone que tiene un equipo de desarrolladores de entre 20 y 30 personas. Pero si te metes en su GitHub a ver quién hace los cómics, es verdad que tiene colaboraciones muy esporádicas. Pero si miras las estadísticas de los últimos 6 meses, el principal mantenedor del proyecto es su creador. Y con mucha diferencia. Entonces esos 20 o 30 creo que se refieren a gente que en algún momento ha creado código para esa herramienta. Pero principalmente tenemos al creador que es el que desarrolla al fin y al cabo la aplicación. Pero por otro lado me he ido a proyectos un poco más grandes para ver, o digamos, proyectos más grandes tanto en amplitud de desarrollo como proyectos que son muy conocidos. Y aquí he escogido 3. Por un lado, Firefox. Firefox, para que no lo sepáis, es software libre, pero es desarrollado por una empresa que es Mozilla. Firefox he visto que tiene unos 500 desarrolladores y en total, que ya que estaba, me ha dado por ver cuántos empleados tenía Mozilla, porque Mozilla, aparte de Firefox, también se encarga, o mejor dicho, una subsidiaria se encarga de Thunderbird, que es un cliente de correo, también muy conocido en el ámbito de Linux. Y no sé si hay algún proyecto más, pero sobre todo Firefox y Thunderbird. Mozilla tiene aproximadamente unos 1100 empleados. Pero claro, es una empresa. Aquí estamos hablando de una infraestructura empresarial que hace una herramienta de software libre. Por otro lado, para ver otro tipo de ámbito que no sea empresarial, he escogido LibreOffice. LibreOffice es un proyecto comunitario totalmente. Creo que hay una fundación detrás, pero es todo de voluntario. Aquí pone que hay unos 500 desarrolladores. Me parece demasiado. Creo que cuando dicen desarrolladores aquí implicará gente de prueba, gente de documentación, los que hacen la página, mantienen la página web. Yo creo que no son 500 desarrolladores específicamente para añadir línea de código dentro de LibreOffice. Yo creo que es toda la gente que participa en el proyecto. Y por otro lado, KDE Plasma. No sé si KDE Plasma, no sé si esto lo desarrolla una fundación. KDE Plasma, digamos, es la herramienta. No sé detrás de la fundación. Creo que hay una fundación que contratados son un grupo muy reducido. Hace tiempo me enteré que eran entre 5 y 6 personas, digamos, la fundación de KDE, pero yo estoy hablando de KDE Plasma, el desarrollo. Aquí he visto que son entre 200 y 300 personas. Aquí tengo que decir que una gran parte de estas 200 o 300 personas, por lo que yo me he enterado, sí son desarrolladores. O sea, son gente que añaden código. Es verdad que KDE Plasma es un proyecto muy grande. Ya no solo el escritorio, sino que es que hay bastantes aplicaciones para desarrollar dentro. Así que esta es la estimación de, digamos, proyectos que he visto
y para ver si realmente el desarrollo de un escritorio está basado en pequeños grupos de desarrolladores. Evidentemente solo he cogido muy poco. Bueno, una cosa, porque ya he cogido una herramienta también comercial muy conocida. En este caso he cogido Photoshop. Photoshop evidentemente de Adobe. Adobe es una empresa muy grande. Pero me ha dado por saber cuánta gente desarrolla en Photoshop. Por lo que he leído se estima que más de 100 personas. Cuando digo 100 personas me refiero a 100 personas desarrollan en Photoshop en diferentes ámbitos, pero desarrollo en Photoshop. No estoy hablando de gente de marketing ni de... No, desarrolladores. 100 personas. Y Degin tiene un núcleo duro de 7. ¿Por qué? Bueno, principalmente por los recursos. Photoshop tiene muchísimos más recursos que Degin. La pregunta es, ¿por qué una herramienta tan importante y que utiliza tanta gente tiene tan pocos recursos? Podríamos decir, es que no hay empresas que la apoyen. Se puede decir. También se puede decir que es que las administraciones públicas podían apoyar proyectos de software libres como Degin. Se puede decir. Pero tampoco veo que el usuario o la comunidad de Linux haga un apoyo activo en Degin. Porque también he estado mirando un poco Degin. Degin ha tenido problemas bastante grandes financieros y hace unos años también tuvo falta de personal. Y este es el principal problema que le veo a este estilo de desarrollo. Yo entiendo que el software libre fomenta el desarrollo, que colabore en proyectos, que mediante un for pueda adaptar otro proyecto y así, digamos, el código que tú añadas vaya al proyecto original y también te puedas conseguir código del proyecto original. Pero al final, no, yo es que siempre veo lo mismo. Muchos proyectos muy importantes del ecosistema de Linux, sobre todo en el escritorio. En el empresarial yo creo que hay más recursos porque a las empresas les interesa más. Pero el Linux escritorio, que se supone, o por lo que veo, que a las empresas no le interesa tanto, debe ser mantenido más por la comunidad de usuarios. Siempre al final ves proyectos muy pequeños. Más proyectos que realmente tienen bastante comunidad de usuarios. O sea, Degin puede ser una herramienta que la utilicen millones de personas en Linux. Y tiene 7 desarrolladores. Y el problema no es que tenga 7. El problema es que yo no sé si esos desarrolladores trabajan en su tiempo libre o están pagados a través de diferentes formas de financiación. En cambio, llega Photoshop con su inmenso recurso y tiene más de 100 profesionales. Wayland tiene 10 nada más. Eso es una forma... Esto me hace reflexionar a un problema que no sé si a largo plazo afectará al desarrollo de Linux en el escritorio, que es la falta de recursos permanentes que hay en determinados proyectos. Es verdad, como LibreOffice o KDE Plasma. KDE Plasma también te puedo decir, que lo sé de buena mano, que tiene problemas, está un poco infrafinanciado. Hay que reconocer que su financiación es no escasa, pero muy justita para mantener todo el proyecto. Y depende mucho de empresas y de patrocinios de empresas, y últimamente has hecho la campaña esta de una vez al año va a pedir donaciones a través de su escritorio con una serie de banners. Y que por ahora, que le hicieron en diciembre, parece ser que funcionó bastante bien. No sé si se mantuvo ese nivel el resto de meses. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos muchísimos usuarios en Linux en escritorio, aunque es verdad que podemos ser un 4% de cuota de mercado, un 5% que dirán gente, son muy pocos, ya, pero esos son centenares de millones. ¿Cuántos son? ¿300, 400 millones de usuarios? Porque claro, estamos hablando de nivel mundial, pero estamos hablando de millones de usuarios. Y aún así, hay un conjunto de proyectos, digamos, clave en diferentes ámbitos, que aparte de su falta de recursos, que tienen falta de desarrolladores. Por ejemplo, Wayland, ¿por qué tiene 10 personas? Wayland debería tener 50 o 60. ¿Qué influye eso? Pues que todavía no está totalmente estable. Y en algunos casos X11 sigue funcionando mejor que Wayland. Y claro, eso me hace pensar que por eso tenemos un desarrollo tan lento, o determinadas cosas que no se solucionan por falta de recursos. Por ejemplo, Audacity necesita un cambio de interfaz gráfica, pero bueno, ya. Que tiene una interfaz muy espartana, que es una herramienta que funciona muy bien y yo la estoy utilizando ahora mismo, pero sigue teniendo el mismo interfaz
que la primera vez que lo utilicé yo puede ser 7 o 8 años. Y ahora la compra una empresa. Se supone que debería tener más recursos. Pero la interfaz sigue siendo la misma y realmente es que le hace falta un cambio de interfaz. Entonces, esto yo no sé si en un futuro mejorará, empeorará, seguirá igual, pero salvo proyectos determinados que si ves que hay cambio, que hay una evolución, como por ejemplo KDE Plasma o LibreOffice, que son dos proyectos que son bastante activos y que sacan versiones habitualmente. Entonces, esa era mi reflexión. Si no hay recursos, no hay desarrollo activo. Más recursos, más desarrollo. Y por eso es posible que el tema de Wayland tenga esos ciertos problemas porque, aparte de su complejidad, porque tiene realmente poca gente desarrollando Wayland. Como siempre digo, falta recursos. Y esto se demuestra en estos grupos muy pequeños. Bueno, y solo me he ido a estos, digamos, proyectos, pero seguramente coger vosotros proyectos, buscad cuántos tienen desarrolladores, cuántos desarrolladores, y seguramente su núcleo duro no pasará de 10 o 15. Cuando digo 10 o 15 no significa que los 10 o 15 estén trabajando continuamente en el desarrollo de esa aplicación, sino que son 10 o 15 que habitualmente hacen commit al repositorio de esa aplicación. Esa estabilidad en el desarrollo implica mucho. Implica que haya ciertas cosas que no vayan evolucionando, como la interfaz gráfica de Audacity o determinadas características de GIMP. Por ejemplo, tengo un conocido que me dijo que de GIMP en temas de IA está muy por detrás de Photoshop, que ahora se está implementando mucho la IA en este tipo de herramientas. Entonces, como siempre, si no hay recursos, no hay desarrollo. Por muchos usuarios que seamos. Y esto lo comenté también con otra persona que, como siempre digo, tiene que haber un cambio de cultura en apoyar los proyectos, no solo usarlos. En la comunidad de Linux solo somos muchos los que usamos los proyectos, pero no apoyamos de ningún tipo. Ya, evidentemente, no en el desarrollo, que es muy complejo, sino apoyo financiero o Linux Escritorio solo tenemos la comunidad. O sea, las empresas no van a invertir en el Linux Escritorio porque no les sale rentable. Las administraciones dependen de política. Y depende del partido político que gobierne, pues hay algunos más favorables al software libre y otros menos. Así que en Linux Escritorio solo tenemos la comunidad como algo estable, que siempre va a estar ahí. Pero no la apoyamos. Solo usamos la herramienta. Aquí ya sería un motivo de otro audio, que ya hablo en otro audio, sobre la cultura de todo gratis que tenemos en Linux y del valor tan bajo que la comunidad o una parte de usuarios de Linux le dan al sistema GNU Linux, que es gratis. Básicamente lo utilizo porque es gratis. Y esta herramienta la utilizo porque es gratis. Si de GIMP o VLC costara €1 al mes, seguramente habría mucha gente que no lo utilizaría, aunque pudiera pagar ese euro, simplemente porque en Linux no se puede pagar por las cosas. Y eso es lo que pasa, y en Linux en escritorio es una cosa que siempre va a pasar. Si queremos que evolucione el Linux escritorio, tienen que apoyar a los proyectos de Linux en el escritorio, y ya sabemos cómo se puede apoyar. Si no apoyamos, pues tendrán equipos de desarrollo no estables, tendrán equipos de desarrollo pequeños y tendrán falta de recursos en general. Así que eso es lo que tenemos en Linux en el escritorio, y si no cambiamos nosotros, no va a cambiar el Linux en el escritorio. Así que, bueno, esa era mi reflexión, que ha sido bastante más larga de lo habitual. Como siempre, recordad, una cosa que quiero decir, el feed RSS ha cambiado, pondré en las notas del audio, voy a poner el enlace nuevo, básicamente el 24h24l.s/feed.xml, antes era org, ahora 24h24l es .s, un día contaré por qué hice el cambio, que eso también tiene una historia curiosa. Y por lo demás, el audio estará distribuido por las diferentes plataformas de podcasting. También se subirá en formato vídeo al canal de YouTube de 24h24l y también al canal en Fediverse TV. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.